tiempo, como los gobiernos son pasajeros. Claro. Pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Claro. En otras palabras, se van a cumplir. Así que tenemos que afianzar nuestra fe en esas promesas, en las promesas de la palabra de Dios y aprovechar este tiempo para crecer espiritualmente y para pararnos firmes sobre la roca de los siglos. Así es. ¿Quieres publicar por Facebook en la iglesia? Félix. Sí, Hermano, amigos, creo que sí, ahora sí estamos en vivo. ¿Ahora sí estamos en vivo? Puedes entrar en mi Facebook y decir que yo hice pues, un anuncio, que nos estamos conectando, que no tiene problema. Creo que lo vamos a hacer un poquito más. Sí, ese es. Sí, estamos en vivo, Félix, dice Keila. Ok, muy bien. Ponemos en mute Yo creo que sí. Sí, entonces ya cuando nos toque participar, lo abrimos. Ok, adelante, Félix. Muy buenos días, amigos. Feliz sábado. Deseo que ustedes estén pasando un buen momento de compañía con la familia y también compañerismo con Dios en este día que hemos separado, que Dios ha separado para encontrarnos con Él. Quiero darles la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática de la Iglesia Hispana de Berrien Springs. Y yo me siento muy contento porque esta mañana voy a compartir un tiempo de estudio con tres amigos a quienes yo he apreciado durante muchos años. Está con nosotros el profesor Carlos Flores. Él se acaba de retirar. Él fue maestro de música en la Universidad de Andrews por muchos años. Él es mi maestro de escuela sabática y yo disfruto enormemente sus lecciones y también cuando él predica, disfruto mucho sus predicaciones. Él es una bendición y estoy muy contento que está con nosotros. También está con nosotros el pastor Abner Hernández. Él es catedrático de Historia de la Iglesia en la Universidad de Andrews, en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día en la Universidad de Andrews. Él es cubano de origen. Él ha trabajado en Montemorelos, ahí fuimos compañeros y somos muy buenos amigos y yo me siento muy feliz de que él esté aquí en Andrews. Y también está con nosotros el pastor Abner de los Santos Mena. Él fue mi presidente cuando yo era pastor en la Ciudad de México hace muchos años, también cuando yo fui director de jóvenes allí. Él fue el presidente. Él es ahora vicepresidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Él viaja alrededor del mundo para los negocios de la iglesia, para dirigir a la iglesia, y me siento muy contento que él está aquí. Él, bueno, hay historias muy interesantes que no tendremos oportunidad de compartir en esta hora, pero la forma en que él logró salir de Guinea Ecuatorial para poder llegar aquí cuando empezó la pandemia del coronavirus es milagrosa. Así que yo estoy muy contento porque ellos nos acompañan y voy a pedirle al profesor Carlos Flores que él nos dirija en oración para el estudio de la lección en esta mañana. Tal vez ustedes como host pueden abrir el micrófono.
Sí, gracias. David, por favor, hazme co-host para que yo pueda abrir los micrófonos. Gracias, profe. Pues nos unimos a usted en espíritu, pero no podemos escuchar por el sistema. ¿Puede orar, por favor, otra vez con nosotros? ¿Cómo no? Gracias. Nuestro amante Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que te reveles a nosotros, nos inspires y también nos ilumines para poderte comprender. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias. Abner, yo quisiera hacerte la primera pregunta, Abner Hernández, profesor Abner Hernández, quisiera hacerte la primera pregunta en esta mañana. La Biblia dice que Dios se revela a los seres humanos de muchas maneras. Salmos 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay muchos, la hermana White habla de diferentes libros de Dios, habla del libro de la naturaleza. También Dios se comunica a través de nosotros, se comunica a nosotros a través de la historia, de la experiencia humana, y hay otras maneras que Él lo hace. La pregunta es, si Dios se comunica a través de estos libros, ¿por qué necesitamos la Biblia? ¿Es la Biblia necesaria? ¿Y en qué sentido es diferente a estos otros sistemas de revelación? Muy bien, Félix, gracias por la invitación para estar contigo en esta mañana y con los demás amigos aquí compartiendo un poco las ideas que encontramos en la palabra de Dios. Yo creo que esa pregunta es elemental porque cada día que nos levantamos y podemos ver la hermosura de la naturaleza y podemos ver la obra creativa de Dios y podemos ver el poder de Dios en esa obra creativa. Pero ¿por qué la Biblia? ¿Por qué necesitamos la Biblia si tenemos la naturaleza y Dios nos habla a través de ella? Es una gran pregunta. Yo creo que la diferencia entre lo que se llama revelación natural, esto es, la revelación a través del orden creado, y las escrituras que llamamos revelación especial, es la extensión, la intensidad y el propósito de la revelación. O sea, es verdad que a través de la naturaleza, de la historia, de la experiencia humana, nosotros podemos ver la existencia, el poder, la gloria de Dios, pero todos estos medios son insuficientes para dar a conocer a Dios y su voluntad, a lo menos esa voluntad que es necesaria para la salvación. Y es ahí donde la Biblia tiene un rol especial, es ahí donde la intensidad de la revelación es más clara, donde el propósito de la revelación es más específico. Y yo mencionaría 3 asuntos elementales. Número 1, a través de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, se nos da a conocer la voluntad de Dios específica. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios específica para los seres humanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios específica para esos seres humanos que son seres morales y éticos en medio de esa obra creativa? En segundo lugar, se nos da a conocer algunos de los planes de Dios en la historia. Y es ahí donde nosotros encontramos el concepto de profecías en la Biblia. O sea, todos estos eventos que nosotros vemos que pasan en los gobiernos y los reinos que surgen y caen y demás, parecen ser eventos manejados por la voluntad, el poder, la riqueza de los seres humanos. Pero las Escrituras vienen y nos dice, no, Dios está detrás de esa realidad. Y puede parecer que los humanos están haciendo lo que quieren, pero Dios está dirigiendo la historia. Y yo creo que más centralmente la Biblia es necesaria porque nosotros vemos la naturaleza, pero la Biblia nos revela con precisión el camino de salvación. Y esto es la persona de Jesús y su ministerio de redención. O sea, por más que nosotros exploremos la naturaleza a través de la ciencia, a través de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, no podemos encontrar en ella esta revelación grandiosa de la persona de Jesús y del amor de Dios que se manifestó en dar a su propio Hijo para abrir un camino de salvación para nosotros. Muchas gracias, Abner. Es muy cierto, la Biblia nos da una revelación muy directa. Yo también me pongo a pensar, ¿no? Si solamente tuviéramos la naturaleza es un libro dañado realmente, porque
porque encontramos en la naturaleza el depredador, la víctima, donde quiera que vamos encontramos también muerte. Hay belleza, hay cosas maravillosas, pero también hay muerte, también hay dolor, también hay muchos problemas, ¿no? Entonces, no conoceríamos a un Dios amoroso si solamente tuviéramos la naturaleza. Para eso necesitamos la revelación especial, me imagino. Así que yo tengo otra pregunta, y quiero hacerles una pregunta al doctor Carlos Flores. La Biblia habla de que la palabra de Dios ha sido inspirada. Ahora, en la música encontramos conceptos de inspiraciones. Este autor se inspiró. ¿Cómo podemos comparar o qué lecciones podemos entender o cómo podría usted comparar los conceptos de inspiración o revelación o iluminación en la música con lo que encontramos en lo que hemos estudiado esta semana? Es muy interesante, Félix. Fíjate, déjame primeramente defino rapidito los tres conceptos. Revelación, el Señor se manifiesta, se revela su carácter a la humanidad, su voluntad, su mensaje. Seguido de esto, necesita un elemento para transmitirlo. Ahí viene la inspiración. Él tiene un mensaje humano. Veo en la inspiración tres pasos. Primeramente, el Señor transmite su mensaje, custodia el mensaje para que no se corrompa, pero respeta la individualidad del mensajero. Eso es muy, muy interesante. Y entonces, aunque haya un mensaje y haya una transmisión, también por consecuencia tiene que haber una comprensión del mensaje, y ahí es donde viene el proceso de iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina para poder comprender ese mensaje. Estaba yo pensando que el primer caso de paralelismo entre la revelación, inspiración e iluminación bíblica y musical lo encontré cuando de niño asistíamos a la iglesia. Nos decían que a la iglesia debíamos de ir con dos herramientas, la Biblia y el himnario, porque en la iglesia vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a adorarlo cantando con himnos. Dos herramientas inseparables que ahora lamentablemente ya no se utilizan mucho porque tenemos las partes electrónicas que los sustituyen. Mira, en cuanto a revelación, el Señor da a conocer su voluntad. Veía en los autores de la lección hablan de que Él se comunica con personas específicas. Moisés, David, Pedro, Lucas, Isaías, etc. En el área musical, igualmente el Señor se comunica con personas específicas y capacitadas. Y podemos hablar de grandes compositores, de Juan Sebastián Bach, de Federico Händel, de Brahms, de Beethoven, de otros autores antiguos y modernos. El Señor se revela bíblicamente a veces por palabra. Con Moisés habló cara a cara, en otras ocasiones por visión o por sueños, como sucedió en el caso de Isaías o en el caso de Daniel, a veces por señales, como en el caso de Elías, que pone una señal, el Dios que responda con fuego, ese será el Dios. Y también a veces por investigación académica, es una forma de recibir la revelación. El caso de Lucas, que dice: yo primero diligentemente estudié todo esto y ahora lo voy a escribir. De igual manera sucede en el área de la música. El Señor se revela de varias maneras. Puede ser por el estudio de una persona que descubre una verdad por medio de su investigación. También fíjate que existen conceptos interesantes que te puedo decir. Sé de compositores que han recibido su mensaje por sueño. Y cosa curiosa, te voy a platicar. Hace 2 noches yo tuve un sueño interesante. Soñé que era director de un coro en una iglesia. No mi iglesia, una iglesia que yo no conocía.
y que estaba dirigiendo y practicando el coro, y lo hicimos como normalmente lo haría, frase por frase, la entonación, las frases, todo lo demás. Lo curioso es que esta era una obra musical que yo nunca había escuchado. Y también me llama la atención que yo me desperté en la mañana y tenía en la mente esa tonada y esa melodía. Si lo hubiera querido, me hubiera puesto a escribirla y la hubiera reproducido. Pero ¿quién era el autor? ¿Verdad que es interesante? Porque es algo que yo simplemente se me vino en un sueño, se me dio. Y conozco de compositores que han recibido su revelación de esa manera. Está el caso muy interesante en la liturgia católica, la colección de cantos gregorianos, llamados así por el Papa Gregorio I alrededor del siglo VI, que ellos claman que son divinamente inspirados. Profe, voy a compartir lo que usted me envió, una foto, ¿no? Correcto. Sí, déjeme ponerlo aquí en la pantalla. Ok, aquí está. Fíjate, ellos dicen que son inspirados porque el Papa Gregorio lo recibió directamente del Espíritu Santo. Si ustedes ven en la fotografía, el Papa Gregorio está sentado, sobre su hombro está una palomita que representa al Espíritu Santo y está dictando directamente en su oído los cantos. Él los transmite y a su lado hay un escriba que los va escribiendo musicalmente. Entonces, toda esa colección de 1,600, 1,800 cantos se consideran que fueron divinamente inspirados para la iglesia y constituyeron la iglesia. De hecho, así los considera inspirados, y la iglesia considera que este es un cuerpo de repertorio musical que viene directamente de Dios. Pero fíjate, la inspiración es un poquito diferente, la manera en que lo conocemos. El Señor no dicta a los autores bíblicos, no les dicta la música como lo hizo supuestamente con el Papa Gregorio, sino que el Señor revela una verdad y después cada escritor lo reproduce en su propio estilo. Igualmente en la forma musical. Cada escritor, si yo escucho el mensaje musical de Händel en su oratorio Mesías, que es un estilo deseado de todas las gentes en música, o escucho el mensaje musical de otro compositor, Brahms, los estilos son completamente diferentes, porque cada escritor tiene un mensaje diferente. Igualmente, fíjate, es interesante en el aspecto de la iluminación, porque no sirve de nada que tengamos un gran mensaje bíblico si no lo podemos comprender. Y de la misma manera en la música debemos de tener un mensaje que transmitimos, pero que pueda ser comprensivo. Ahí es donde tenemos a veces muchas dificultades con personas, porque hay quienes quieren imponer el mensaje que yo aprecio y comprendo y que todo el mundo lo lleve, cuando hay mensajes que unos entendemos y otros no entendemos. Hay un himno muy interesante, Dime la antigua historia, que en una de sus estrofas dice: dímela con llaneza, con toda candidez, porque mi mente es flaca y anhela sencillez. O sea que debemos de adaptar el mensaje de manera que pueda ser comprendido por todos. Muy bien, muchas gracias, profe Carlos Flores. Estas ilustraciones son muy interesantes y crean algunas preguntas que vamos a discutir un momento más. De paso, si ustedes quieren hacer preguntas, pueden hacerlas a través de Facebook. Mi esposo está viendo ahí los comentarios que ustedes hacen y va a escoger algunas preguntas para hacer. Pero, Pastor Abner de los Santos, yo te quiero hacer una pregunta y después esta misma pregunta la quiero abrir para todos. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el propósito de la revelación especial? Pero además de esto, el profesor Carlos Flores habló acerca de esta revelación, que una persona puede tener un sueño, ¿verdad?
O, por ejemplo, lo que la Iglesia Católica ha mencionado acerca de sus cantos gregorianos y lo que la experiencia del Papa Gregorio. Nosotros no podemos definir qué pasó allí, pero ¿qué encontramos en la Biblia? ¿Cuáles son qué diferencias hay y qué similitudes hay? Pero en forma especial para ti, ¿cuál es el propósito? Y si tú puedes ahondar un poco más en esto y luego lo abro para los demás, para Abner y para los demás. Gracias. Gracias, Félix. Un gusto poder colaborar y participar en esta exposición de la Escuela Sabática. Gracias también por la oportunidad de poder participar en este tópico tan importante como es la revelación. Cuando hablamos de revelación y tratamos de entender el propósito de la revelación, pues estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, descubrimos que la revelación especial, como la llamamos, tiene el propósito, en primer lugar, de decirnos quién es Dios. Habla de la persona de Dios. Nos dice quién es Él, lo presenta como el creador, como el originador de la vida, como la fuente y el sustentador de la vida, como la causa y también como el fin. Como el fin es presentado. Entonces, en primer lugar, la Biblia, la revelación nos dice quién es Dios, pero también la revelación tiene el propósito de decirnos quiénes somos nosotros. Nos dice quiénes somos nosotros, cuál es nuestro origen, nuestra identidad, nos da identidad. En Génesis 1:26 dice claramente que Dios hizo al hombre, que Dios formó al ser humano. Nosotros somos la criatura de Dios y Dios hizo al hombre a su imagen. Entonces, ligado a eso, la revelación nos habla también del concepto de la caída del ser humano, del concepto del pecado, es parte del concepto de la revelación, pero no solamente nos revela el concepto del pecado, sino que nos dice cuál es la solución que Dios mismo estableció en Génesis 3:15 para el problema del pecado, y nos presenta a quien es el centro de toda la revelación, Cristo mismo. Cristo, que es Dios hecho carne, que Dios es Dios hecho hombre. Cuando comparamos, por ejemplo, Génesis con Juan, en el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 1 de Juan, encontramos que Dios se revela como el creador, pero también se revela al ser humano como la criatura de Dios. Vemos, por ejemplo, en Génesis 1 que Dios crea al hombre, pero vemos en Juan capítulo 1 que Dios, que era Cristo, que era Dios, se hace hombre. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero entonces habla también de la causa de la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y entonces nos revela a Cristo. Y en realidad en la revelación encontramos a Cristo como el centro de toda la revelación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, presentándolo como el creador y el originador de la vida en Génesis, y como la solución al problema del pecado, como el alfa y la omega, como el principio y el fin, como el que era, el que es y el que ha de venir, como el que estuvo muerto y vivió y vive por los siglos de los siglos. Así que la revelación es importante porque nos dice quién es Dios, pero también nos dice quiénes somos nosotros. Nos presenta el pecado y sus consecuencias. Incluso podemos entender a la luz de la Biblia la situación de la pandemia que estamos enfrentando ahora, del coronavirus, porque la Biblia nos dice cuáles son las consecuencias del pecado. Hambre, dolor, enfermedad, muerte, son consecuencias directas del pecado. Todo eso es el resultado de la revelación de Dios. Otro aspecto que considero importante, bueno, antes de ir a eso, quiero enfatizar el hecho de que Juan dice en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La revelación nos habla de Dios, nos habla de Cristo. Entonces, un elemento adicional que quisiera mencionar esta mañana tiene que ver con la base de nuestra fe. La revelación es la base de nuestra fe. La revelación es la base de toda doctrina cristiana, toda doctrina. Nuestras 28 doctrinas como adventistas del séptimo día están fundamentadas en la revelación.
Por eso es que 2 Timoteo 3, 15 y 16, dice 16 y 17, perdón, establece claramente el hecho de que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir en justicia. Toda verdadera doctrina encuentra su fuente en la revelación. La revelación es importante entonces por esas razones, porque nos dice quién es Dios, nos dice quiénes somos nosotros, nos muestra las circunstancias, el ambiente en el que vivimos como consecuencia del pecado, pero también nos dice cuál es la solución al problema del pecado, revelando a Cristo como nuestro Salvador, y nos da esperanza en medio de la crisis. Muchas gracias, Pastor Abner, muy útil, y es cierto, la revelación hace todo esto por nosotros. Muy bien, estoy recibiendo algunas preguntas y quiero abrir estas preguntas a todo el panel. Una pregunta es la siguiente. Dios, cuando hablamos de la revelación, a veces pensamos de la revelación como algo pasado, algo que ocurrió con la Biblia, algo ocurrió o con la Ellen White, ¿verdad? Pero sí, Dios sigue vivo. Entonces, quiere decir que la revelación de alguna manera tiene que seguir o podría seguir abierta. Dios sigue revelándose. Entonces, para contestar esta pregunta, quiero decir lo siguiente y quiero abrirlo a los tres miembros del panel. Yo tengo amigos, por ejemplo, cuando viajo, me encuentro con unas historias increíbles, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que Dios, por medio de sueños, les ha dicho algunas cosas que ellos tienen que hacer. Así que el mismo Dios que le habló a David, ¿verdad? En siglo X antes de Cristo, en aquel tiempo, le habló a esta persona para decirle, ¿sabes qué? Vas en mal camino y en forma audible tienes que hacer esto, o tienes que dejar esta carrera y tienes que seguir esta carrera. Hay muchos casos que encuentro así. Por ejemplo, les voy a compartir otro caso. Estuve en Venezuela hace algunos meses y allí me encontré con este joven. No sé si ustedes lo ven en la pantalla. Este joven es parte de la tribu Pemón, los Pemones de Venezuela. Y él me contó una historia que yo ya había leído hace muchos años en un libro escrito por el pastor Loren Wade, donde es la historia de unos indios en Venezuela que están completamente aislados de la civilización. Esto es en el siglo XIX, principios del siglo XIX, quizás por allá por los años 1800. Y entonces el cacique, él recibe un sueño, porque el cacique le pide a Dios que él quiere ser el mejor jefe para traer a su pueblo bien, para el bienestar de su pueblo, quiere ser un buen súbdito de Dios también, ayuna por bastante tiempo. Y entonces él recibe un sueño, resulta que él sí recibe una visión donde él deja de respirar, sus ojos están abiertos pero no se cierran, así como ocurre con Ellen White, así ocurre con este jefe. Y entonces en estas visiones, porque no es una que recibe varias, este jefe empieza a recibir acerca de la verdad del sábado, la verdad de la reforma pro salud, cómo debemos de vestir, acerca de todo lo que nosotros sabemos que la Biblia nos ha revelado, lo recibe él por visión. Y cuando los misioneros llegan muchos años después, ya después de que este jefe ha muerto, porque el jefe les dice que va a llegar unos misioneros después con ciertas características, cuando los misioneros llegan y los encuentran, se dan cuenta que el evangelio que ellos van a predicarles, ellos ya lo están practicando, ya lo están viviendo. El mismo Dios que se reveló a Daniel, a Moisés, a David, también se reveló, ¿verdad? A estos indios pemones que siguen siendo fieles, son miembros de la iglesia. Es una experiencia maravillosa la que yo tuve ahí. Y yo creo que Dios lo sigue haciendo alrededor del mundo. Dios sigue llamando pueblos. Pero la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre ese sueño individual, ¿verdad? Entre esa revelación a los indios pemones y la revelación que Dios hace a David, hace a Moisés, a Pablo, a Mateo, a Lucas, etc.? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos entender la diferencia? Y número dos, ¿cómo podemos saber cuándo es una revelación verdadera y cuándo es una revelación falsa? Los escucho. Sí, Félix, déjame comentar. A mí me parece que Dios sigue vivo
que Dios es un ser dinámico, que se sigue revelando, que sigue inspirando y que nos sigue iluminando. No podemos maniatar al Señor en cuanto a eso. Yo creo que así como fue antes, lo sigue siendo ahora. Y fíjate, en cuanto a tu última pregunta, yo creo que la revelación del Señor en la época de la Biblia y la revelación que Él pueda mostrar ahora en nuestros días está a la misma altura, porque es el mismo Dios y expresa igualmente su misma voluntad. Muy bien, gracias. Me parece que el mismo Dios tiene la misma calidad de revelación. Abner, te veo con ganas de hablar y después me gustaría escuchar primero quizás Abner Hernández y después Abner de los Santos. Ok, rápido, Félix. Yo creo que tu pregunta es sumamente interesante y yo creo que tenemos que contestarla con cuidado. Sí. Yo creo que Dios ha seguido hablando a través de la historia. Tenemos casos sumamente interesantes. Por ejemplo, me viene a mi mente en el medioevo Hildegard of Bingen. Ella decía desde niña haber tenido revelaciones de Dios. Muchos de los mensajes eran dirigidos al obispo de Roma en ese momento, llamando la atención a la corrupción en la iglesia, a los cambios que la iglesia tenía que hacer urgente, etcétera. O sea, muy dentro de los límites de la revelación bíblica. Sin embargo, a mí me parece que deberíamos hacer una distinción entre esas revelaciones a través de la historia, que me parece a mí son, como yo decía al principio, la intensidad y el propósito son distintos a la intensidad y el propósito del texto bíblico. Me parece que Dios en estas revelaciones, como el sueño que tú mencionas y otros sueños, Dios está respondiendo a circunstancias específicas, en momentos específicos y guiando a los seres humanos en esos tiempos específicos para esas necesidades específicas. A mí me parece que a través del texto bíblico y la revelación bíblica, la revelación de Dios es más transcultural, más transtemporal que estas manifestaciones específicas a través de la historia. Y es allí donde yo haría la distinción. O sea, a mí me parece que el texto bíblico va más allá de toda cultura. O sea, esta revelación de estos nativos, estos pueblos nativos que tú mencionas, Dios está guiándolo en esa circunstancia específica. Pero a través de David, Dios está tratando de decirle algo a todas las culturas en todos los tiempos. Muchas gracias. Y eso hace una distinción. Muchas gracias, Abner. Excelente. A Pastor Abner de los Santos. Bueno, mira, la verdad está en que la pregunta es sumamente interesante y me cautiva. Porque cuando hablamos de revelación, es verdad que Dios se sigue revelando. Es verdad que Dios es un Dios activo, sigue activo en el mundo, sigue activo en el universo. Nos habla a través de sueños, habla a través de nuestra conciencia. Alguien puede escuchar una voz en un momento dado. Puede ser que Dios le hable de esa manera. Algo que yo encuentro es que la diferencia entre la revelación que Dios me da a mí hoy o le da a cualquiera persona en la actualidad, puede ser que alguien se levante diciendo, no, Dios me ha revelado cosas específicas. En la iglesia a veces eso surge. Aquí de repente tenemos ese tipo de situaciones de hermanos que reclaman haber recibido un mensaje especial y que tienen un mensaje especial para compartir con la iglesia. Cuando nosotros vemos eso, ¿cómo reaccionar? La diferencia entre esa revelación y la revelación especial que tenemos en la palabra de Dios es que toda revelación dada a una persona, a un individuo, tiene que estar ligada de alguna forma o tiene que responder de alguna forma a la revelación especial que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso es que Isaías dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros tenemos que tener claro que toda revelación que Dios nos da hoy, para ser verdadera, tiene que pasar por el filtro, por el filtro de las escrituras, por el filtro de la revelación especial. Debemos filtrar
toda revelación. ¿Cómo puedo saber si alguien está hablando algo que es válido o no? Hoy. Así es. ¿Cómo? Correcto, es a través de la palabra de Dios. Y es aquí donde yo quiero juntar lo que tú has dicho y también el profesor Abner Hernández y el profesor Carlos Flores, en el sentido de que la revelación bíblica es diferente porque la revelación bíblica es canon. Y la diferencia del canon es que el canon se utiliza para juzgar todo lo demás. Exactamente. Es decir, la Biblia es la regla de fe y de conducta que determina todo lo que es verdad o mentira después de ella o antes de ella, ¿verdad? Y esto es así porque finalmente la Biblia es el testimonio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es finalmente la verdad hecha persona. Y es finalmente su verdad, su mensaje, la revelación de Dios a través de su persona, la que rige todo lo demás. Así. Entonces, cuando yo recibo un sueño, porque yo también recibo sueños, ¿verdad? Pero puede ser que sean solamente sueños de la última noche que tuve, que quizás cené de más o alguna cosa. ¿Cómo yo juzgo si eso viene de Dios o no? A través de la luz de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Es la Sagrada Escritura el único fundamento que me permite a mí realmente tener los pies firmes, seguros. Abner, ¿tú querías decir algo? Sí, es como las Escrituras es la norma que no es normada, ¿no? Eso usaban decir los reformadores. Otra vez, ¿puedes repetirlo? Es la norma que norma, pero que no es normada. O sea, nadie la norma a ella, pero ella norma todas las demás experiencias. Muy bien. Ahora quiero hacerles una pregunta. Esta pregunta me llegó por Facebook. ¿Qué diferencia existe entre la revelación que recibe Elena de White y la revelación que recibe la Biblia? ¿Existe una diferencia en calidad o es la diferencia de otro tipo? Y la otra pregunta que me ha llegado es la siguiente. ¿Cómo podemos, bueno, quizás esta la voy a dejar para después porque nos va a llevar un poquito fuera del tema de hoy, pero contestemos esta primero. Y quizás, Abner, tú que eres un especialista en el área de Elena de White, ¿cómo podemos comparar la revelación que recibe Elena de White y lo que recibe la palabra de Dios? Yo creo que esa pregunta es muy importante. Yo diría que si nosotros aceptamos que Elena G. de White recibió la revelación de Dios, no podemos no hay tal cosa como niveles de revelación. O sea, nosotros creemos que el mismo espíritu que habló a los profetas bíblicos habló a Elena G. de White. Por lo tanto, la revelación que nosotros encontramos en Elena G. de White y la inspiración que encontramos en los escritos de Elena G. de White es igual a la de los profetas bíblicos, en el sentido de que es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu y la misma calidad. Y la misma calidad. Y no hay niveles de calidad, no hay niveles de inspiración en nuestro entendimiento de la inspiración. O sea, cuando el espíritu usa a una persona en este llamado especial al ministerio profético, la revelación y la inspiración tiene la misma calidad, tiene el mismo nivel de inspiración. Nosotros sí decimos, sin embargo, que la autoridad de las dos inspiraciones es distinta. Y lo que queremos decir con eso es que la autoridad de la Biblia es final y suprema, y la revelación, inspiración en los escritos de Elena G. de White, como cualquier otra experiencia, está bajo la autoridad de las Escrituras. Es decir, que nosotros hacemos una distinción, no en cuanto a la calidad de inspiración, pero en cuanto a la autoridad final de esa inspiración. En otras palabras, Abner, ella misma define eso, ¿no es cierto? Ella misma dice que sus escritos tienen un propósito específico, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, y que fueron dados para llevarnos a la luz mayor
que es las Sagradas Escrituras. ¿Estoy con lo correcto? Sí, Elena G. de White yo creo que hizo bien claro una y otra vez que sus escritos están debajo de la autoridad de las Escrituras y que toda autoridad que emana de sus escritos emana primariamente de las Escrituras. O sea, eso me parece que ella lo hizo una y otra vez bien claro en sus escritos. Muy bien, muchas gracias. Miren, como empezamos tarde por causas de problemas técnicos, yo he perdido el control del tiempo, pero ya se nos está acabando. Tenemos solo un par de minutos más. Entonces, yo quiero pedirles que den sus últimos comentarios, un comentario corto. Voy a empezar con el profesor Carlos Flores. Después voy a hacer un comentario corto por Abner y al final con Abner de los Santos me gustaría que él tenga el último comentario y la oración final. Y en forma especial, Pastor Abner de los Santos, ¿cómo podemos hacer de la Biblia, el poder de la Biblia, cómo puede ser nuestro en nuestra experiencia personal? Así que comentarios cortos y el Pastor Abner de los Santos un poquito más de tiempo. Muy bien. Profesor Carlos Flores. Mira, brevemente quiero navegar por un paralelo entre la revelación, inspiración bíblica y la musical. Fíjate, ambos son escritos. La Biblia necesitó ser escrita, la escritura se desarrolla por allá de hace 3500 antes de Cristo. La música también tiene que ser escrita para poder ser preservada. Es importante la lectura, porque si está escrita tenemos que poderla leer, tanto la música como la palabra escrita. Igualmente, un paralelo interesante es la capacitación. A veces pensamos que, bueno, lo más importante de la Biblia es que dice que Cristo me ama y que con eso es suficiente. Igualmente en la música podemos decir, bueno, yo canto en el baño y ya con eso es suficiente. Pero Dios espera que nosotros desarrollemos destrezas de estudio, tanto de una como de la otra, para poder llegar a una interpretación correcta. Porque si llegamos a una interpretación equivocada, el mensaje no es importante. ¿Te acuerdas que le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? O sea, eso es importante. Una cosa que es un paralelo muy bonito es que esta comprensión del mensaje bíblico o musical debe de ser compartido. Yo le digo a un estudiante, después de que pasa semanas, meses, años estudiando una obra, no te vas a quedar con ella. Ahora vas a ir a un público general y la vas a compartir. Y de la misma manera, lo que estudiamos, el mensaje bíblico, tiene que ser compartido. Y finalmente, una cosa muy interesante, la música y la palabra escrita se complementan una a la otra. La palabra, cuando es complementada con música, es más poderosa, y la música, cuando lleva palabra, también es más poderosa. Moisés, dice Elena G. de White, que Moisés recibe indicaciones de Dios que le ponga música a los mandamientos, y de esa manera ellos los cantaban y no los olvidaban nunca más. No solo son paralelos, sino que también caminan juntos y se complementan. Precioso, profe. Muchas gracias. Maravilloso. Profesor Abner. Bueno, yo creo que yo llamaría la atención a mantener nuestro pie firme sobre el principio de sola escritura. El principio de sola escritura es fundamental para evaluar cualquier otra experiencia. Y en todas estas experiencias de revelación e inspiración, yo creo que como adventistas deberíamos cultivar lo que el profesor Reeve en el seminario nos ha llamado la atención algunas veces, una actitud de apertura y de sospecha, las dos cosas. Apertura porque la Biblia y las experiencias nos dicen que las manifestaciones espirituales son reales y que Dios habla a los seres humanos. Pero de sospecha porque también la Biblia nos dice y las experiencias nos dicen que hay características ambivalentes y que muchas veces el error usa, ¿verdad?, estas experiencias para guiar en caminos incorrectos a los hijos de Dios. Por eso es que el principio de sola escritura tiene que estar allí.
pero a la misma vez yo debo acercarme a esas experiencias con sospecha y mirar y comparar con el principio de sola escritura para decir, sí, este es el camino, o mira, yo creo que este es un engaño del mal. Muy bien, excelente. Gracias, Pastor Abner de los Santos, y después usted ora. Ok, gracias. Es importante que nosotros tengamos claro que al acercarnos a la Escritura, a la palabra de Dios, la revelación de Dios, lo hagamos con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos nosotros acercarnos a las Escrituras confiando en el Señor con el propósito intenso de realmente entenderlas. Debemos hacerlo en oración. Así como el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo también puede inspirarnos para entender las Escrituras, para comprender las Escrituras. Una de las cosas que aconsejo cuando alguien me pregunta cómo estudiar la Biblia es ponle atención a lo que entiendes más que a lo que no entiendes. Muchas veces nosotros le prestamos mucha atención a lo que no se entiende y nos olvidamos de lo que entendemos. Pero si practicamos lo que entendemos, el poder transformador de las Escrituras obra en nuestras vidas y nos va transformando. La siguiente vez que venimos a la palabra de Dios, podemos ser impactados en otras áreas y comprender más. Y cada vez que entendemos algo nuevo, debemos aplicarlo a nuestras Escrituras, a nuestras vidas. La Biblia tiene poder para transformar nuestro corazón cuando vamos a ella entendiendo que es la palabra de Dios. No es un libro común, no es un libro al que podemos acercarnos como a cualquier otro libro. Es un libro al que debemos venir bajo la influencia del Espíritu, en oración a fin de captarlo. Jesús, en Jeremías encontramos que el profeta dice, me buscaréis, Dios dice a través del profeta, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es importante que hagamos eso. Con frecuencia nosotros marcamos nuestra Biblia, subrayamos nuestra Biblia, pero en realidad debiéramos permitir que la Biblia nos marque a nosotros. Todo lector de la palabra de Dios debiese acercarse a ella, no para marcarla, pero para permitir que la Biblia lo marque a él. Cuando yo vengo a mi Biblia, yo quiero que mi Biblia me marque, que mi Biblia haga un cambio en mi vida, porque Dios tiene poder para transformar nuestros corazones. Y finalmente, yo quiero animar a todos aquellos que están estudiando esta lección de escuela sabática a ir a la palabra de Dios, a ver cómo realmente la revelación de Dios tiene algo que decirnos hoy. Porque la revelación, el canon que está allí, como ya se señaló claramente, tiene el propósito de normar, pero de normar nuestras propias vidas. Nos acercamos con fe, y acercarse con fe implica estar abiertos a la influencia del Espíritu, abiertos a la influencia de la palabra, dejarle que nos transforme, dejarle que nos marque, para entonces, solo entonces, poder ser una influencia positiva en la vida de los demás. Porque Dios quiere que seamos una influencia positiva. Dios quiere que seamos la luz del mundo, pero para ser la luz del mundo debemos dejar que la luz de Cristo, revelada en su palabra, llene nuestras vidas, para que su luz brille en nuestros corazones. Que la gracia del Señor pueda manifestarse en la vida de todos los que han estado participando con nosotros, de todos aquellos que nos han estado observando y escuchando, y que podamos ser animados a seguir estudiando la palabra de Dios. Amén. Les invito para que juntos oremos. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra, de esta revelación especial que nos has dado en ella, por revelarte a nosotros a través de tu palabra, por mostrarnos tu amor, por mostrarnos el plan que tienes para nosotros, que aun cuando caímos en pecado, y estamos afectados por el pecado, cuando como consecuencia del pecado existe la enfermedad, el hambre, el dolor, la muerte, tú has hecho una solución y nos has dado una solución en la persona de tu Hijo, Cristo Jesús, quien vino y se encarnó, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero que resucitó y ascendió al cielo y intercede por nosotros, quien conforme a tu palabra pronto aparecerá por segunda vez para llevarnos a morar con Él. Oh Padre Celestial, llena nuestras vidas
de la gracia, de tu presencia, de tu espíritu. Y al acercarnos a tu palabra con reverencia, transforma nuestro ser. Ven a nuestra vida hoy, oh Señor. Quédate en ella y transfórmala. En el nombre de Jesús. Amén.